cuando pongo un protón dentro de un campo de un Tesla, ese protón va a procesar con una frecuencia de 42.58 MHz. Hasta eso tienen que entender, porque no me interesa yo preguntarles cuál es el coeficiente de, la constante filomagnética. Esta es. No me sirve de nada si no lo entienden. ¿Qué es ese número? ¿Me entiendes? Sino que al final, cuando pongo un problema, todos los datos los suman, los multiplican y lo dividen para ver si en las alternativas se pueden. ¿Okay? Que no es el caso. Bien. Esto lo vimos la vez pasada. Inclusive, debemos entender muy bien dos aspectos de la frecuencia. Una es la frecuencia de precesión de los protones, que están con la frecuencia de radio, y otra es los pulsos de radiofrecuencia, la frecuencia de las ondas de radiofrecuencia. ¿Ok? Y dijimos que debe coincidir. Esto es hasta intuitivo. Todos los niños hemos jugado al columpio. ¿Quién no jugó al columpio? Yo era un niño muy avanzado. Yo jugaba al papá, a la mamá y a la madre. Pero también he jugado columpio. Pues cuando le empujan, ¿no es cierto? Y vuelve. O sea, intuitivamente sabes en qué momento hacerlo. Nadie te lo enseña. Tú sabes muy bien que si te demoras, se va, no le das mano, no lo empujas. Y si es antes, te chocas contra la persona. Es una cosa intuitiva. Hay dos sistemas que están en el mismo nivel energético. La persona que empuja y la persona que se balancea. De la misma manera, para que pueda haber resonancia, la frecuencia de precesión, o me he dicho al revés, las ondas de radiofrecuencia tienen que tener una frecuencia igual a la frecuencia de precesión. Eso cómo lo calculo de la misma manera con la ecuación del arco, ¿no es cierto? Acordémonos, vamos a recordar algunas cosas. A ver, si yo multiplico de una onda electromagnética, multiplico la frecuencia por su longitud de onda, ¿ok? Eso es igual a la velocidad de la luz. ¿Qué onda? Llegó el ejemplo de la... Si multiplica la frecuencia por la longitud de onda, eso siempre va a ser igual a una constante universal que es la velocidad de la luz. ¿Ok? Bien. Esta, como ya saqué la cuenta, esto está en un equipo de 1.5 Tesla, por lo tanto la precesión es de 63.87 MHz. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, para eso tengo que lanzarle una onda de radiofrecuencia en la frecuencia de 63.87 MHz. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda de esta onda electromagnética? Ah, claro, hay un dato más. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Okay? A ver. 4.7 metros. ¿Okay? 4.7 metros. O sea, eso quiere decir que eso va a venir en el examen. O sea, me va a tirar más o menos el 95% del salón en esta pregunta. Claro, tiene que mandar las unidades. ¿Ok? Porque al final te vas a decir 0.00. Oye, tienes que simplificar eso. Eso a veces no lo hace la calculadora, eso tú lo entiendes. Esa es la diferencia. Todo no lo hace la calculadora. Muy bien. Por eso decían que al tener una longitud de onda tan grande, realmente las ondas de la frecuencia no son dañinas. Es importante también hablar con el paciente. Lo primero que te preguntan, ¿esto tiene radiación? No, usamos ondas de radiofrecuencia. Ah, una radiofrecuencia. Antenas, celulares. Ah, esto hace daño también. Hasta de una manera sencilla hay que encontrar una forma para hacerles entender. Muy bien. O sea, todo lo que nos sirve, un poquito entender la matemática, un poco de física. Hablamos de la resonancia, que son los cambios de estado entre un estado de baja energía a un estado de alta energía. La resonancia es eso. Hablamos de los cambios de la... Esto tiene que repasar. Ustedes tienen que mover longitud de onda, amplitud, fase, ¿no? ¿Cuál es el espectro electromagnético? Eso tiene que ser, no pueden olvidarse, eso tiene que estar, se olvida uno, efectivamente, tiene que volver a verlo. Después de un tiempo uno tiene que ver. Fíjense acá, coherencia de fase, ¿qué cosa era la fase? Muy bien. Y que la podemos ver solamente, eso no
no se va a mover. Los famosos fasores, ¿no? Y van saliendo poco a poco, y todo lo demás. Ahí vamos a ver como tres, o sea, se puede diferenciar por la amplitud, se puede diferenciar por la longitud de onda, que es lo mismo que la frecuencia, o sea, ¿okay? Y te puede diferenciar por la fase. Explicamos que la fase y todo lo demás, y se explica porque eso nos va a servir. Tengamos en cuenta que nosotros no podemos tener un curso tan amplio, entonces solamente le damos las cosas que más adelante nos van a hacer. El concepto de fase en resonancia magnética es fundamental. Hablamos acá de la manera como podemos luego seleccionar los cortes que tienen que ver con esto, y lo explicamos muy bien. Y finalmente, que la onda de radiofrecuencia realmente es un campo magnético que se está moviendo y puede inducir señal, y una antena también puede recoger señal de algo que se induce, ¿no? Ya tenemos. En este caso vimos el tema de lo complejo que era el movimiento cuando le caía la radiofrecuencia y absorbía. Tenía ese efecto complejo, digamos que podíamos meter a todo este sistema a un sistema giratorio, ¿ok? Entonces hay que simplificar el movimiento, y por eso ahora cuando absorbía energía podemos verlo como un ámbito. De hecho, ese es un primer parámetro que van a conocer, se llama el flip angular. El flip angular es un parámetro dentro de la estructura de los parámetros que van a tener cuando operen un resonador. ¿Ok? Entonces, y que la inclinación de ese ángulo le daba el nombre a la onda de radiofrecuencia que había generado esa inclinación. Entonces, en este caso hay un pulso de radiofrecuencia alfa. Si le ponía 90 grados, entonces el pulso de radiofrecuencia se llamaba de, si era 180, el pulso que generaba eso se llama de 180 grados. Después dijimos que podemos descomponer la magnetización, y aquí nos daba ese pie, esa idea que nos decían de la bifurcación de las imágenes. O sea, más o menos la tomografía se parece a otra tomografía, una ecografía a otra, una radiografía a otra, pero una resonancia magnética puede tener 10 o 12 imágenes diferentes dando información diferente. Y eso parte porque inclusive ya la magnetización la estoy dividiendo en dos magnetizaciones. En una magnetización longitudinal y una magnetización transversal. Es interesante decirlo, más o menos lo vamos a reforzar más adelante, que la que da señal siempre es una componente en el plano transversal. Vamos adelante. Hablamos de la relajación, y la relajación, acá sí podíamos ver que era la inducción. ¿Qué pasa? Nuevo concepto. Vamos ampliando un nuevo concepto. ¿Okay? Siempre que ya tengamos a los protones dentro de un campo magnético y le enviemos una onda de radiofrecuencia, siempre va a haber una respuesta. ¿Ok? Siempre va a haber una respuesta. Esa respuesta se llama el decaimiento de la inducción libre. O sea, los protones le tienen una onda de frecuencia, absorben, y ellos van a ser lanzados ellos mismos o sus componentes al plano transversal. ¿Ok? Y van a generar oscilaciones que van a inducir una señal, como ya lo explicamos. Pero esta señal va a ser máxima al inicio, pero luego va a empezar a decaer de manera progresiva hasta desaparecer completamente. Pero ya dio su señal. Esa señal, ¿ok?, que da un protón, luego que le hemos afectado con un pulso de 90 grados, eso significa que se puso al plano transversal, nosotros ya tenemos una señal. Miren, en resonancia magnética, para medir señales, se diferencia mucho a medir, no sé, ¿cómo medirían ustedes un edificio? A ver. Ahorita les digo, a ver, mírame la altura de ese edificio, a ver. ¿Cómo la medirían ahorita? Con cosas simples. A la sombra, por la sombra. ¿Por la sombra? Por la sombra.
Ya ahí, pero ¿y qué matemáticas utilizarían ahí? Trigonometría. También podrían usar un pequeño compás, una cosa así, miren así, medir abajo. Ok. No hace falta tirarse el edificio abajo para medir lo mismo que un poste, no hay que tirar. Pero en resonancia sí. Si yo tengo un protón es así, para medir la intensidad del protón tengo que tirarlo abajo. Si no, no va a dar señal. ¿Ok? Puedo tirar todo abajo con un pulso de 90 grados o puedo inclinarlo un poco porque me va a dar de todas maneras una componente. O sea, la componente en el plano de CPC me puede dar también su señal. No tengo que tirarla completamente abajo. ¿Ok? Más adelante vamos a reforzar esto que hemos visto. Entonces, para todos debe quedar claro que cada vez que impulso de la frecuencia hay una señal. ¿Cómo se ve esa señal? Acá se la pongo en inglés. O sea, no me pongo en inglés por eso, no, sino hay inclusive queda acuñada ese término, se llama FIT en inglés, Free Induction Effect, que sería el decamento, o la señal del GIF podría ser, pero la va a encontrar en todos los libros como FID, ¿no es cierto? El decaimiento de la inducción. Bien. Ahora vamos a hacer el experimento de la resonancia magnética. ¿Se acuerdan que teníamos los protones distribuidos? ¿No? Distribuidos así, bolita con flechita, ¿no es cierto? Ok. Lo vamos a hacer todos concurrentes para poder medirlos, o sea, para ver ese fenómeno. ¿Ok? Es decir, acá hay un solo protón dentro de un campo magnético y dentro de un eje de coordenadas cartesianas. En este caso, tridimensional. X, Y y Z. O el plano XY y el eje Z. ¿Ok? Y lógicamente está ahí ahora. Vamos a asumir que está presente el campo magnético principal siempre, aunque no lo dibujemos. ¿Okay? Este es un protón, pero podríamos poner a todos los protones. Vamos a hacer el experimento con unos cuantos, porque serían muchos, sería difícil entender. ¿Ok? Entonces digamos que ahí tenemos a los protones dentro de un campo magnético precesando. Hemos dicho que algunos protones son paralelos y algunos protones son antiparalelos, y ahí los tenemos. Pero sabemos nosotros siempre que los paralelos son más que los antiparalelos. Vamos a hacer otro arreglo, otro acuerdo. Siempre sabemos que hay paralelos y antiparalelos, pero vamos a asumir ahora que le hacemos la diferencia y solamente quedan. ¿No? Hay una diferencia ahí de 4, o sea, quiere decir que acá pueden haber 10, aquí 14, acá pueden 20, aquí 24, pero vamos a borrarlo. Pero ojo, si desde un punto de vista físico sabemos que existen, pero para el entendimiento vamos a hacer como si no hay nada abajo, todo está hacia arriba. Solamente que lo mismo, que sería lo neto, ¿no es cierto? Si tú tienes 10 hacia abajo y 15 hacia arriba, o sea, gana por 5, ¿sí? ¿Ok? Está bien, ahí está, ya hemos entendido eso. Y estos están precesando de manera aleatoria, están rotando utilizando las tres dimensiones. ¿Ok? Creo que se entiende. Si yo sumo los componentes del eje Z, ¿ok?, de esos protones, sería, desde el punto de vista vectorial, una recta que saldría del techo. ¿No es cierto? Desde el punto de vista vectorial, tendría que poner cada longitud, ¿ok?, en el eje Z, y tendría que poner el siguiente vector, y luego tendría que tener el siguiente vector, que desde el punto de vista práctico no me sirve. Entonces voy a llevar a otro acuerdo con usted. La suma de las componentes en el eje Z va a ser como esta flecha gruesa, ¿ok?, que es la suma vectorial de los componentes proyectados en el eje Z. ¿Qué pasa en el plano XY? En el plano XY hay componentes. ¿Por qué? Porque todos los electrones están dentro hacia el eje Z. ¿Por qué? Porque las componentes en el plano XY que están hacia allá se eliminan con las componentes en el plano XY que están hacia abajo. En este momento, en la magnetización, solamente tengo magnetización longitudinal y no tengo magnetización transversal. Esta clase la voy a dictar hoy día, ¿ya? Día histórico, apunten ahí. Más no lo pueden leer porque lo he sacado de ese librito, pero ahora lo voy a explicar, ¿ok? Y de nuevo lo pueden volver a leer. ¿Está claro?
¿Listo? Entonces pasamos ya al fenómeno mismo. Entonces, yo sacando las cuentas, los números, ¿no? La cuestión del átomo, etcétera, le voy a bombardear a estos protones con pulsos de radio. Entonces, es lógico que como aumenta el nivel energético de este sistema, algunos protones que estaban paralelos ahora se vuelven antiparalelos. Y como ahora tengo sí componentes en la parte negativa, realmente la sumatoria antes era 6 contra 0, ¿no? Ahora se vuelve 4 contra 2. ¿Cuánto vale ese vector? 2. Por eso se achicó. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es porque el sistema energético subió. Lógico, al subir tengo más antiparalelos que paralelos. Y por lo tanto, ese vector suma de lo de arriba a disminuir. Supuestamente ahora acá hay un vector, ¿no es cierto? Acá hay un vector. Si fuera 4 sería más grande, si fuera 2 sería más grande acá. Pero 4 menos 2 es 2 y esto como resultante es 2. Ya todos lo entienden. Como hemos dicho, estamos desconociendo lo que pasa abajo porque si no se nos complica la figura. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces sí me entienden. ¿Okay? Fíjense. Hacia arriba hay 4. Habría un vector un poquito más grande que este. Más chico que ese, pero más grande que este. Y hacia abajo habría 2. ¿Ok? Que sería hacia abajo. Pero al ser de la diferencia es como si desaparece la de abajo, solamente queda el neto hacia arriba. ¿Ya? Ahí está. Pero lo más importante es que con el aumento del nivel energético ha disminuido el vector de magnetización. En este caso es el vector de magnetización longitudinal. ¿Ok? Este es en el momento de la excitación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? No sé si vieron acá, decía primer efecto. ¿Ok? Lo vemos separadamente para poder entender, pero la excitación es un solo proceso. Ese es el primer efecto, la disminución del vector de magnetización longitudinal. ¿Cuál es el segundo efecto? El segundo efecto, que autores en física dicen que esta explicación no es válida, estrictamente hablando de la física, pero no sirve para entender perfectamente el proceso. ¿Ok? Los protones, cuando le caen, ¿no es cierto?, la onda de radiofrecuencia, vemos que algunos protones antiparalelos se vuelven antiparalelos. Pero además, ¿qué pasa? Entran en espacio, están fundidos, ya no están distribuidos de manera equitativa en el espacio tridimensional, sino que ambos ocupan un solo cuadrado. Evidentemente ellos, tanto los de arriba como los de abajo, van a dar una componente hacia el plano longitudinal. ¿Ok? Pero ahora sí, los componentes de estos protones paralelos y antiparalelos en el eje Y o en el plano XY ya no se anulan. ¿Ok? Apareciendo un nuevo componente, que es el componente horizontal o el componente transversal. Entonces tenemos dos efectos. Primero, disminuye la magnetización longitudinal, entran en fase y aparece la magnetización transversal. Todo esto se da en este segundo paso que se llama de excitación. Ahora, los pulsos de radiofrecuencia pueden ser tan intensos que puede desaparecer completamente el vector de magnetización longitudinal y puede aparecer en toda su extensión al vector de magnetización transversal. ¿Ya? Se convertiría en un pulso de radiofrecuencia. Muy bien. Vamos a ver ahora los efectos combinados. Lo primero, no hay pulso de radiofrecuencia, esta parte la entendimos. Ahora nos cae el pulso de radiofrecuencia, disminuye el vector de magnetización longitudinal, aparece el vector de magnetización transversal, ¿ok? Pero es tan intenso que desapareció completamente el vector de magnetización longitudinal. Fíjese, es tan intenso que ya, claro, digamos, si arriba hay 3 y abajo hay 3, las componentes hacia arriba y hacia abajo a la acción se eliminan y desaparecen
el vector de magnetización longitudinal y aparece en toda su extensión el vector de magnetización transversal. Y aquí, digamos, es el punto cumbre de la excitación. Así que desaparece la longitudinal y aparece completamente el vector de magnetización transversal. Hemos dicho que la transversal es la que siempre da señal, incluso una señal. Vamos a ver ahora el siguiente paso. Ojo, que quede claro, ya hablamos en este caso de una fase que se llama la excitación. Al final de la excitación que tuvimos, que desapareció completamente el vector de magnetización longitudinal. Entraron en fase y apareció completamente el vector de magnetización transversal. Ahora vamos a, por separado nuevamente, a analizar la relajación, o sea, el proceso de relajación. Como tenemos dos componentes, vamos a diferenciarlos en su relajación. O sea, el componente longitudinal y transversal, como han tenido ahora, ¿no? Han tenido destinos diferentes. Para el proceso de relajación, que es efectivamente nuevamente volver al inicio, ese proceso de relajación es el que vamos a analizar. Como sus destinos fueron diferentes, al momento de regresar también lo harán de manera diferente. ¿Ok? Debido a eso solamente me voy a referir a la relajación longitudinal. Bien. Que se duerme el robo celular. Bien. Este es el final. ¿Se duerme el robo celular? Esta basura. Este será el final, ¿ok? De la longitudinal. ¿Se acuerdan? Acá desaparece. ¿Ok? Pero cuando se relaja, lógicamente empieza el proceso contrario. Los antiparalelos empiezan a volverse paralelos. Entonces empieza a ganar el vector de magnetización longitudinal. Ustedes van a un grado de comprensión. Para mí es difícil también decir vector de magnetización longitudinal, pero esa es la terminología científica. ¿Ok? Si estuviéramos en el jardín de la infancia, lindo, la flechita amarilla, ¿no? Los rayitos rojos, no. Acá, aunque nos pese, tenemos que aprender a usar la nomenclatura, aunque realmente escribirlo es mejor, porque puedo poner iniciales. ¿Ok? Pero tengo que decirlo, tengo que pronunciarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, de cero empieza a crecer el vector de magnetización longitudinal. Si todos los que bajaron vuelven a subir, queda como al inicio. ¿Ok? Este proceso, como solamente estoy viendo el vector de magnetización longitudinal, se llama proceso de relajación longitudinal. Este proceso lleva un tiempo. ¿Ok? Lleva un tiempo. Y acá van viendo ya que los diferentes tejidos deben tener diferentes tiempos. Los sospecho. Vamos para adelante. ¿Cuál es la unidad, profesor? Del tiempo. Ahorita le vamos a decir. Ya estamos cerca. Esta relajación tiene ciertos requisitos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero también les voy adelantando, porque en unos libros van a escuchar ustedes que este tipo de relajación le llaman spin lattice. Los ricos no, para no decir, la relajación del vector longitudinal, ¿no? Ellos dicen, siempre le dan nombrecitos y lo van a encontrar. Esta es la relajación llamada spin lattice. ¿Qué cosa es lattice en español? Una red, una celosía. ¿Qué es una celosía? Nos despejamos un poco y volvemos a ver. Se llama el spin lattice. ¿Qué significa? Que la magnetización que tiene, que esa energía, la comparte con el entramado molecular que rodea a los núcleos de hidrógeno. Por ejemplo, en un rato volvemos a este tema. ¿Ok? Entonces veamos claramente una cosa. Ay, Dios. A ver si me queda claro. Tengo que ver este tema ahora. Ok.
Bien, entonces como ven, este proceso a través del tiempo hace que vaya creciendo el vector de magnetización longitudinal. Ahora lo vamos a poner en un eje de coordenadas para ver cómo lo hacemos. ¿Okay? Fíjense que voy a poner en distintos momentos los puntos relativos de crecimiento del vector de magnetización longitudinal. Se va creciendo, va creciendo, va creciendo a través del tiempo. ¿Okay? Si nosotros ponemos los valores máximos de cada tiempo, ¿okay? Como lo ven ahí, y luego borro, ¿okay? Borro los vectores, ¿okay? Borro los vectores, ¿okay? Y luego uno todos esos puntos, voy a tener una curva de relajación, ¿okay? Es decir, que la curva de relajación longitudinal tiene un tiempo que no es lineal, ¿okay? Cuando digo lineal, se refiere a la relación matemática. Una ecuación lineal, ¿de qué grado es? De grado 1. ¿Okay? En cambio, cuando tengo un grado 2, ¿okay? Generalmente las gráficas tienen esa forma, ¿okay? Como una elipsoide, una elipse, ¿okay? Donde al comienzo cambia muy rápido y después cambia más lentamente, haciendo generalmente lo que se llama una asíntota con la horizontal, o sea, el infinito se va moviendo. Ese es el comportamiento matemático que tiene el crecimiento del vector de magnetización longitudinal. ¿Ya? Ahora, algunas características son de que para que se relaje completamente un protón debería pasar bastante tiempo realmente. ¿Okay? Si un protón estuviera excitado en medio del universo, lejos de cualquier otro protón o de la materia, digamos así, se mantendría excitado eternamente. ¿Okay? Por eso, para desexcitarse necesita estar en un entramado donde pueda entregar su energía. Y para entregar toda su energía necesita mucho tiempo. ¿Okay? Este tiempo de relajación, para poder medirlo, tendríamos que tomarnos demasiado tiempo para generar imagen. ¿Okay? Entonces, los científicos se pusieron de acuerdo. Oye, no vamos a ¿cómo se llama? A medir toda la relajación de cada tejido, sino vamos a hacer una definición. ¿Okay? Vamos a definir algo. ¿Okay? Entonces, no vamos a medir al vector cuando gana el 100%. ¿Okay? Sino solamente hasta cuando gane el 63%. ¿Okay? Cuando pasa el tiempo, empieza a relajarse, el vector de magnetización longitudinal llega a ganar el 63% del inicial, a ese tiempo se va a llamar tiempo T1. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, es una convención. Sabemos de que el tiempo para relajarse es muy largo, pero los científicos han determinado un factor constante para cada molécula, para cada protón que se relaja, que ya ha llamado tiempo T1. ¿Qué significa tiempo T1? Que es el tiempo en el cual le toma a cualquier vector de magnetización longitudinal llegar de 0 hasta el 63%. ¿Okay? A ese tiempo se va a llamar tiempo T1. Hay que tomar en cuenta de que realmente la mayoría de tejidos, para que se relajen completamente, tienen que pasar más o menos 5 tiempos T1. ¿Okay? Ahora, ese tiempo es arbitrario, no realmente. Vamos a ver. Y por esa razón, entonces en la gráfica anterior se pone toda la gráfica entera, o sea, claro, eso es lo que toma relajarse todo. Claro, pero se tendría que tomar solamente entonces esa gráfica pequeña. Ahorita la vamos a tomar, claro, tengo que explicarte primero el todo para irme en la parte. O sea, porque además es la verdad, o sea, la verdad es que el protón sigue relajándose, pero digamos, esos cambios de su relajación son tan pequeños que ya no me sirven, pero tengo que tomar en cuenta matemáticamente alguna relación que me sirva. ¿Okay? Por eso, matemáticamente, hemos determinado esta ecuación. ¿Okay? Esta que está acá es el MZ, que sería el 100%, por eso se llama equilibrio. ¿Okay? Un protón
estaría magnetizado, tendría este valor. ¿Okay? Este valor MZT significa el valor luego de un tiempo T. ¿Okay? El valor luego de un tiempo. Y que está unido esta relación entre el 100% y lo que va ganando a través del tiempo, se hace esta relación que es igual a 1 menos la base de logaritmos neperianos elevado a un exponente fraccionario negativo entre el tiempo, que es el tiempo que tú quieres marcar, y un tiempo de constante llamado tiempo T1. ¿Okay? Si quisiéramos saber cuál es el tiempo T1 para este protón, ¿okay? Tendríamos que hacer este tiempo T se convierta en tiempo T1. ¿Okay? Entonces, en esa ecuación voy a cambiar el tiempo T en tiempo. Muy bien. Entonces, he pasado esto para allá, ¿okay? para solamente ver la parte matemática de este lado. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces pasa a dividir, ¿no es cierto? Y además es la relación. ¿Qué relación es? Me va a dar una relación en porcentaje o en fracción. ¿Ok? Y creo que eso tiene que manejar claramente. ¿Ok? Entonces, este base cuando viene a una cosa que está parece nos ha puesto uno que se de esa letra E. Pero nosotros por años hemos manejado pi. Es un número. ¿Pi cuánto es? 3.14, 15, 9, 8, 7, infinito, y lo entendemos, y lo hemos manejado desde el colegio. ¿Ok? Es la base del logaritmo neperiano, que es un número. ¿Ok? Hasta les puedo enseñar cómo lo hacen en una calculadora científica. ¿Ok? Inclusive ponen 1 y le ponen 1 a la E a la X que tienen en su calculadora científica, ahí le va a salir el número. ¿Ok? Le ponen 1 y presionan function, o sea, función E a la X. ¿Ok? Ahí le va a salir el número, o sea, lo podemos resolver. Entonces, 1 entre ese número, 8 puntos y pico y tanto, dividido entre 1 entre ese número, me sale aproximadamente 0,37. 1 menos 0,37 es 0,63. ¿Ok? O sea, la relación luego de un tiempo de 1 entre el 100%, ¿ok? Entre el 100% y en ese tiempo de 1 es 0,63, o dando el porcentaje, lo multiplico por 100, etc., ¿ok? Me da el 63%, porque ese número no es arbitrario. Ese número busca las relaciones entre lo que va creciendo, ¿ok? Y el tiempo. ¿Ok? Por eso acá decimos que el tiempo T1 se define como el tiempo suficiente para que el protón gane el 63% de su 100%. ¿Ok? No está clarísimo. A ver. A eso se va a llamar. El T1 en todo caso se convierte en una constante de tiempo. ¿Ok? Esa constante de tiempo lo hemos manejado, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tiempo de vida media en que se ¿cómo se llama? Se desintegra, ¿no? Se integra una sustancia radioisotópica, por ejemplo. O sea, lo hemos manejado matemáticamente y es muy parecida a esta ecuación. Muy bien. Ahora, como hemos dicho, necesitamos más de un tiempo de 1, mucho más de un tiempo de 1, para poder agarrar el 100%, pero ya la hemos, dice la recuperación, sigue un rate de crecimiento exponencial. Ya se dieron cuenta que en esa ecuación había un exponente. Cuando un exponente deja de ser lineal, cuando tienes una ecuación lineal entre x y y, al final le pones valores y te sale una recta, puede ser así, acá. Pero cuando tienes un exponente diferente a 1, ya te empieza a salir una curva. ¿Ok? Dice un rate de crecimiento exponencial caracterizado por la constante. Esa relajación longitudinal se llama spin-lattice. La envoltura de un protón frecuentemente consiste de macromoléculas, proteínas y lípidos, y hacia ese entramado es que depositas. Más adelante veremos. ¿Okay? Y aquí llegamos a la parte, porque ya no puede ser tan nebuloso todo, ¿no? No podemos hablar de cosas abstractas o números solamente. ¿Ok? Dependiendo de qué tejido está participando esos núcleos de hidrógeno, van a tener diversos tipos
tiempos de, perdón, diversos tiempos de relajación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que es ese, que sería el fluido cerebroespinal en inglés, ¿ok? Tenemos seguido por la sustancia gris, luego la sustancia blanca, luego la grasa arriba, ¿ok? La vemos ahí. Si nosotros vemos el 63% de todos ellos, fíjense que es diferente, ¿ok? Ese es el 100% para todos y ese es el 63%. Fíjense que el que tiene menor tiempo para llegar a los 63% es la grasa. La grasa del tejido cerebral subcutáneo llega muy rápidamente, tiene un tiempo T1 corto, 240 milisegundos. ¿Okay? El que le sigue es la sustancia blanca. La sustancia blanca mide 680. O sea, llega la sustancia blanca a ganar su 73% en 680 milisegundos. La sustancia gris le sigue y gana su 63%, ¿ok? A 809 milisegundos. Y el que se demora más en relajarse para llegar a su 63% es el agua, con 2500 milisegundos. A través de estas diferencias puedo ver una imagen. ¿Okay? Por eso inclusive hay una imagen que se llama DT1. ¿Okay? Datos importantes. Cuando yo pongo a unos protones, a un grupo de protones en un campo de 0.5 tesla, ellos se van a magnetizar dando un vector así. Cuando se les meto a uno de un tesla, es un poquito más. Y cuando es 1.5 tesla, es más vector de magnetización. Y cuando la misma sustancia la pongo en 3 teslas, también me la gana. Entonces, regresar, o sea, los 100% en diferentes campos diferentes. Por lo tanto, te tomará más tiempo regresar a tu 100% en uno de 3 teslas que uno de 0.5 teslas. Por eso que los tiempos de relajación longitudinal dependen de la intensidad de campo magnético. Por eso ponemos la grasa, el músculo, la sustancia blanca, la sustancia gris y los cefalorraquídeos son diferentes para las diferentes intensidades de campo magnético. Y generalmente es menor en la de menor campo y el tiempo es mayor para los de mayor. ¿Okay? La ventaja acá es que la señal es más intensa. ¿Okay? Entonces, esos son los datos. Ahora, esto lo vamos a llevar a la práctica, porque es lo que vacila. Ya hablábamos de los números, la flecha, los botones. Ahora viene la imagen. ¿Okay? Pudo ser al revés, pero los que, digamos, los inventores de esto le dieron esta referencia. Entonces, mira, de todos los tipos de relajación, acá numéricamente el que más corto tiene, ¿okay? Más corto es la señal de la grasa. A ese, ¿okay? Voy a formar una imagen de manera ascendente o descendente. ¿Okay? Es decir, a la grasa no voy a poner lo más blanco que hay. ¿Okay? Y es esto que ustedes ven acá. Miren, esta cosita gris que ven acá es la piel que se encuentra en el cuero cabelludo. ¿Okay? Y esta franja que está acá es la grasa que se encuentra abajo. La grasa del tejido celular subcutáneo generalmente, ¿okay? Compuesto por triglicéridos. Esa es la grasa. ¿De acuerdo? Luego, de acá, esta cosa negra que ven acá es el hueso. Después veremos. Entonces, pero fíjense, entonces, si es que lo que es más corto es si lo más corto tiene más señal, o sea, tiende al blanco, entonces ¿quién va a tirar al negro? Lo que tiene más lento. ¿Cuál es el más lento? El líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, el líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro de los ventrículos es prácticamente agua. ¿Ok? O sea, tiene algunos electrolitos, unos glóbulos blancos y se acabó. Es prácticamente agua. Se ve negro porque su tiempo de relajación es largo. ¿Ok? Fíjense en el intermedio la sustancia blanca se ve blanca porque está más cerca a la grasa en sus tiempos. ¿Ah? Y la sustancia gris se ve un poquito más gris porque está más cerca al agua. No lo pueden ver acá. Y efectivamente, ¿okay? La corteza cerebral está formada básicamente por el citoplasma. El citoplasma de la célula, de las células. Las células tienen un citoplasma.
neurófilo, ¿no es cierto? Y hay un poquito más agua, y dése cuenta que la sustancia blanca está formada por los axones, que tienen unos fosfolípidos llamados mielina. Y la mielina tiene este comportamiento en sus tiempos de relajación. Más adelante vamos a explicar, los libros van a encontrar que los fosfolípidos son como grasa, ¿ok? Por eso da esos tiempos, eso es falso. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero yo durante 20 años he enseñado eso, ¿ok? Eso que estamos actualizando recién. A alguien se le ocurrió agarrar la mielina, sacar mielina y hacer una resonancia magnética y vio que no era extraseñalmente uno. ¿Okay? Ahora después vamos a explicar el por qué sería así. ¿Okay? Ahora, el aire se ve negro como bonitos prorraquiles. ¿Tendrá un tiempo de relajación largo, corto o no? ¿Okay? Vamos a explicar que el tiempo de relajación es uno de los componentes de cómo se ve la imagen. ¿Okay? Los otros componentes son la densidad protónica, o sea que tenga protones que excitarlos. El problema del aire es que el aire tiene hidrógeno, tiene oxígeno, un montón, argón y tiene un poquito de hidrógeno. Entonces, como no tiene hidrógeno, no hay a quien magnetizar, no hay a quien excitar, no hay a quien relajar, por eso no da. ¿Ok? Más adelante también vamos a ver que la tabla externa, que es esto, la tabla interna, o sea que es la cortical del hueso del cráneo, ¿ok? Tiene agua, tiene como el 23% de agua realmente, pero debido a una estructura molecular, que lo explicaremos más adelante, también, digamos, hace que se pierda su señal, por eso se ve hiposeñal. En algunos lugares le van a decir que es por baja densidad protónica, exactamente no es cierto, pero algunos dicen, mira, la cortical no tiene agua, como no tiene agua, entonces no mira. Fíjense que entre la tabla externa y la tabla interna hay una señal intermedia, ¿la ven? Ese es el diplo. El diplo no está bien distribuido, o sea, no está uniformemente distribuido en todo el cráneo. Hay zonas del cráneo, como por ejemplo la escama del temporal, que es pura cortical y es hasta transparente. O sea, en un cráneo ponen una linterna y van a ver que le traspasa la luz. ¿Ok? Entonces, y hay zonas que son más anchas, donde tiene tabla interna, tabla externa y tiene diplo. El diploe puede tener, como toda la médula ósea, puede ser médula ósea amarilla, que es pura grasa, o médula ósea roja, donde hay un poquito más de luz. Entonces, cuando lo veamos un poco brillante en el T1, seguro tiene un poquito de grasa, y en las zonas que se ve más gris y a veces se pierde con el hueso, probablemente tenga médula ósea roja, porque es tejido hematopoyético, de ahí se forma la sangre. ¿Okay? Bien, en general, por favor, mira, bien, entonces quiero que ustedes entiendan que hemos ido desde las bases propias, lo más básico, físico-matemático, y hemos llegado a la imagen. Hay otras cosas más que tienen otras explicaciones. Estamos comenzando. Por ejemplo, ¿qué es estas dos bolitas que están? No, ¿qué cosa es? ¿Vale? Brillantes, ¿no? Si con este conocimiento que hemos dado se ven brillantes, ¿qué podría ser? Grasa. Entonces, hay otras explicaciones. Aquí estoy mostrando una imagen y explicando cómo se forman las imágenes de acuerdo a los tiempos de la canción de uno, pero no todo se explica por eso. Hay otros fenómenos más que lo vamos a ir desarrollando. ¿Okay? Eso que ven ahí son ramas de la arteria cerebral anterior que le dan la vuelta al cuerpo calloso. ¿Okay? Que por un efecto que más adelante vemos cuando vemos secuencias, a veces se ve como vacío de flujo, por eso acá hay arterias que es como si tuvieran aire y no se ve nada, y a veces en ciertos momentos cuando pasan de un corte a otro aparecen brillantes. ¿Ok? Eso le explicamos. ¿Se dan cuenta? No todo se ve por los tiempos de relajación. Estamos tratando de reducirlo para que se entienda,
pero dentro de la imagen hay otros fenómenos que se presentan y por eso van a dar una señal. Fíjense que el músculo, acá lo ven, piensan que la gente no tiene músculos en la cabeza, ¿okay? Que se ve como una señal intermedia porque el músculo tiene un poquito de grasa y tiene un poquito de agua, y se ve como que gris en esta secuencia. ¿Okay? Es más, lo hemos nombrado acá el músculo, ¿no? Por ahí decía en los cuadros. ¿Está claro? Entonces vamos a seguir, porque nos falta ahora el T2, ya hicimos el tiempo T1. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Es igual a esto. La cabeza del núcleo caudado. ¿Y qué cosa es el núcleo caudado? Son ganglios basales. ¿De qué está formado? De sustancia gris. Es sustancia gris dentro de la sustancia blanca, por eso mide igual que la corteza cerebral. De la corteza cerebral grisecita y al medio está la sustancia blanca. Y acá también tenemos el putamen, el globo pálido y otras estructuras que son inclusiones de sustancia blanca dentro de la sustancia blanca. No todo se explica por el tiempo de relajación y, como digo, seguimos avanzando para eso. Entonces ahora pasamos a la relajación. ¿Cómo acabó la excitación del vector de mediación transversal? ¿Cómo acabó? Al final de la excitación, ¿cómo acabó? El vector de mediación transversal acabó en toda su magnitud, en toda su extensión. Apareció completamente. Y ahora, para que se relaje, tiene que empezar a desaparecer. Es el sentido contrario. La película al revés, ¿no? O sea, empezó, se creció y ahora regresa nuevamente la película. ¿Ok? ¿Por qué se explica la máxima extensión del valor del vector de mediación transversal? Porque esta es una visión desde arriba, ¿verdad? Esta es una visión como que yo estuviera mirando desde arriba. Porque entraron en fase y los protones se empezaron a unir. Y al unirse, la sumatoria fue esta. Se unieron tanto que fue la máxima extensión. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa cuando se empieza a relajar? Cuando se empieza a relajar, los protones empiezan a desfasarse y por lo tanto la sumatoria empieza a disminuir hasta probablemente desaparecer completamente. Eso toma un tiempo. Ese tiempo se llama el tiempo de relajación transversal, pero igualmente no nos conviene, ¿no es cierto? Tenemos que usar matemáticamente algún otro sistema que no dé tanto tiempo, ¿no? Por eso ponemos un eje coordenado y eso así va disminuyendo el vector de magnificación transversal, va disminuyendo sus valores, no se confundan con el longitudinal, ¿ok? Cuando yo pongo este vector acá, esta línea significa el valor, no significa ni el transversal ni el longitudinal. ¿Está claro? ¿Ok? O sea, si yo digo que la transversal en su máxima extensión mide 100, es 100, de acá para arriba, 100. No es longitudinal, no se confunda porque ya se rompe el cerebro. ¿Okay? Entonces tenemos ahora que antes era el 100% y ahora desapareció completamente, siguiendo también un rate exponencial como lo hemos manifestado. Necesitamos mucho tiempo. Entonces, en este caso también vamos a aplicar una fórmula matemática que explique cómo es que se desarrolla todo este fenómeno. ¿Okay? Entonces, este es el 100%, este es después de un tiempo t, y lógicamente hago lo mismo. Esto lo paso acá al denominador, ¿no es cierto? Y desarrollo todo esto por lo mismo. Lo primero que hago, a todo le pongo tiempo t2. O sea, este t es el tiempo t2, acá el tiempo t2, cuando pasa eso, sería menos c a la menos 1. ¿Okay? Cuando hago todo eso, me da el 37%. Entonces, ¿cómo defino el tiempo t2? Como el tiempo suficiente para que del 100% llegue hasta su 37%. A ese tiempo que pasó, le llamo tiempo t2. Ahora nos es más fácil de entender esa parte, ¿no? ¿Okay? Entonces, también, a partir de esa, si seguimos la misma lógica, las curvas que están más arriba tendrán más señal y las curvas que están más abajo tendrán menos señal. Casi es como un negativo, pero no necesariamente. ¿Ok? Entonces, ahora,
La sustancia blanca, perdón, la grasa que estaba hacia arriba ahora está hacia abajo. El líquido cefalorraquídeo que se ve oscuro, ¿no es cierto? Como ocupa ahora la parte más alta de la curva, acuérdense que estos son los tiempos ahora de relajación T2, o sea, ahí el 37%. Normalmente si tienes un largo T1, tienes un largo T2 también, pero fíjense que ahora el líquido cefalorraquídeo está ocupando las partes más altas de la curva. Entonces lo que está más alto, más señal, y lo que está más alto. O sea, por eso el líquido cefalorraquídeo es representado con una alta señal en los ventrículos del cerebro. ¿Ok? La grasa, ¿ok? La grasa debería verse oscura por el tiempo de relajación. El problema es que la grasa tiene otras características. Tiene una alta densidad protónica y a la vez tiene un componente químico que está muy cerca a la frecuencia de predicción del árbol, y por eso, a pesar de que debería verse muy oscuro, en algunas secuencias se ve con cierta brillantez. ¿Ok? De ese cuenta todo no se explica por los tipos de relación. Más adelante vamos a explicar otra cosa porque se ve. ¿Ok? La sustancia blanca se ve negra y la sustancia gris se ve un poquito más clara que la sustancia blanca. Y en determinadas secuencias estas estructuras empiezan a cambiar ya por la forma de estimulación, como veremos más adelante. Miren, lo que tiene el tiempo más corto es el cuerpo calórico bien oscuro, la sustancia blanca se ve negra y la sustancia gris se ve un poquito más gris. Esto, digamos, el tiempo T2 depende de la coherencia de fase. ¿Okay? La coherencia de fase. ¿Qué significa? Si en este lugar ponemos 500 personas que estarían medias aperturadas y decimos que bailen una coreografía, ¿ok? Y que los grupos ahí tienen diferentes movimientos en un lugar muy estrecho, si no están bien sincronizados se van a golpear y se van a caer todos. Pero si mantuvieran su coherencia y no se cayeran, digamos, ¿ok? Mantendrían esa coherencia de fase. Entonces hay muchos aspectos por los cuales pierdes esa coherencia de fase. Por eso esto se llama la relajación espín-espín. O sea, la relajación ya no depende de tu entramado macromolecular, sino depende más bien de cómo se está moviendo el órgano. Si todo el tejido tiene la misma coherencia de fase, me voy a relajar más lentamente. Y si pierdo esa coherencia de fase, me voy a relajar más rápidamente. O sea, no es sencillo. Pero también el tiempo de relajación T2 ya no depende, por tanto, del campo magnético. ¿Okay? Los tiempos de relajación T2 son los mismos en todos los equipos, independientemente de su intensidad de campo magnético. ¿Okay? Porque ellos no tienen que regresar a la magnetización. ¿Okay? Solamente depende su relajación de que aparezcan o desaparezcan lo más rápidamente posible o lo más lentamente posible, debido a lo que se llama la coherencia de fase. Solamente para unos datos que quiero dar. Un resonador, a ver, hablemos de otra cosa. ¿Alguien tiene carro? ¿O su papá maneja un carro? A ver, han acompañado a su papá a hacerle el alineamiento de la llanta, un balanceo de ruedas. ¿Alguien ha ido? A ver, ese balanceo de ruedas va, te pone un plomito porque está desbalanceado. El balanceo de ruedas significa que hay una coherencia entre el neumático y el aro que haga que al girar no vibre. ¿Ok? Pero como son 4 ruedas, pueden vibrar, entre ellas puede generar destruir el carro. Entonces se alinean las 4. Ahora, esto es con los carros viejos. Si ustedes se compran un carro nuevo, van a ver que también está ahí. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que yo haga un neumático completamente homogéneo y correcto, y haga un aro donde va la llanta homogéneo, lo más homogéneo, que tenga una imperfección. La sumatoria de estas dos imperfecciones me va a dar una falta una presencia de vibración. Pero, o sea, hacerlo más perfecto haría que yo tenga más costos en mi producción. Entonces, ¿qué importa que me salga imperfecto hasta cierto rango y luego lo compenso con un plomito? ¿Ven? El plomo lo que hace, ese plomito como también gira, compensa un movimiento erróneo debido a esta sumatoria de desequilibrio de la distribución de los materiales dentro del neumático y dentro del metal. ¿Ok? Así.
Igual, los resonadores son prácticamente hechos artesanalmente, casi a mano, ¿ok? Casi a mano, ¿ok? Entonces, esos resonadores terminan con imperfecciones del campo magnético que no se puede perfeccionar más. O sea, tienen ahí 5 millones por 5 partes por millón. O sea, tienen una imperfección, ¿ok? Esa imperfección es suplida por unos aparatos de manera física, poniendo imanes en ciertos lados, o también de manera activa, lo que se llama etching, que lo veremos más adelante. O sea, tratan de homogeneizar, pero siempre queda una falta de homogeneidad del campo. Eso hace también que algunos tejidos se relajen más rápidamente. O sea, existen factores externos e internos en el mismo paciente que puede tener un implante metálico, que puede tener una prótesis, o que puede tener una distribución de hemorragia, de fierro, etcétera, que veremos más adelante también, que puede generar diferencias en el campo magnético y hagan que los tejidos se relajen más rápidamente debido a una falta de la coherencia de fase, debido a una falta de homogeneidad. ¿Ok? Bien. Hasta el momento no vamos a profundizar más. Me gustaría ver así, porque la otra imagen no nos sirvió mucho. Lo ampliamos para ver la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Ok? Acuérdense, el protoplasma de la corteza cerebral tiene más agua que la sustancia blanca. Más adelante vamos a ver el por qué la sustancia blanca en el T2 se ve oscuro y en el T1 se ve brillante. No es por la presencia realmente de grasa, sino por otra cosa que vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos el proceso de comienzo a fin, en el proceso de excitación, da la impresión de que el vector de reacción longitudinal se haya inclinado. ¿No es cierto? Si vemos al comienzo y el final de la foto en la excitación, ¿no? Por eso podemos hablar de la manipulación que se inclina 90 grados. Es importante tener 90 grados algún componente porque ellos no van a poder darse. ¿Ok? Entendamos que los procesos son independientes, pero se dan al mismo tiempo. ¿Ok? Son mecanismos diferentes, pero que se dan en el mismo momento. ¿Ok? Fíjense que acá está todo combinado. Acá le cae el cursor de frecuencia, desaparece el vector de manipulación longitudinal, entra en fase, crece la manipulación transversal, ¿ok? Luego viene lo contrario, empieza a disminuir el transversal, crecer el longitudinal y queda como al comienzo para que se repita nuevamente el fenómeno. Y eso también vamos a explicar por qué tenemos que repetir el fenómeno tantas veces. ¿Ok? Entonces, fíjense, así más o menos trabajaría un protón relajándose, ¿ok? ¿Ves? Donde las dos curvas se dan a la vez, aunque los fenómenos sabemos que son diferentes. La relajación de la relajación longitudinal o T1 es porque entrega su energía al medio, y el T2 porque pierde la coherencia de fase dependiendo de qué tejido forma parte y de qué otras cosas le rodean. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a ese punto. Requisitos de la relación. O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Por qué entonces este más rápido? ¿Por qué este más corto? ¿Qué hay que hacer? ¿Podemos acelerar ese fenómeno o no? ¿Okay? El problema es que el campo magnético de un protón es pequeño, ¿ok? Y tiene una influencia muy corta, más o menos relacionada, inversamente proporcional a la sexta potencia del radio, ¿ok? O sea que es en inversa. Esto quiere decir que tienes un radio, cuanto más radio tienes, menos es tu influencia, ¿ok? Por eso es inversamente proporcional, ¿ok? O sea, es muy pequeño. El encuentro íntimo con otro campo, o sea, para que tú puedas relajarte tienes que encontrarte con otro protón o tener relación con otra macromolécula, ¿ok? El campo magnético tiene que ser correcto, la misma frecuencia o múltiple, y tener un tiempo también suficiente. O sea, los protones pueden interaccionar, ¿ok?, de manera efectiva, y para eso necesitas microsegundos, pero si tú estás más rápido que el microsegundo no logras interaccionar y no vas a relajarte, ¿ok? Específicamente para el T1 podemos decir que el estado excitado del protón solo puede excitar el sismo entregando al lápiz. Ese es el T1, entregando a los demás, ¿ok? Como ese jueguito
de la pelota, ¿no? O sea, lo que juegan los niños. Funciona la música y le entregas al otro, le entregas al otro, le entregas al otro, ¿no? Y cuando acaba la música, ya es terrible. Es una cosa así, trata de. Cuanto más rápido se suelten, es mejor. Más rápido va a ser su relajación y más corto su seguro. El lattice resulta de la presencia de hidrocampos magnéticos. La fluctuación del lattice, igual que el protón, siguen la ecuación del átomo, por eso vamos a explicar más adelante lo que significa, digamos, estar dentro de la frecuencia del átomo. En los líquidos, las fluctuaciones del campo del lattice son causadas por el movimiento bromiano, por eso tenemos el problema de que la relajación T1 se demora mucho, hay mucho movimiento, por lo tanto, las moléculas de agua interaccionan muy poco tiempo entre ellas, a pesar de que cada molécula de agua tiene dos protones, ¿no es cierto? Dos núcleos de hidrógeno. Vamos a ver más adelante. El recto en el cual las moléculas se reorientan está relacionado con el tamaño de la molécula también. ¿Okay? El agua, las proteínas, el DNA, que es mucho más grande. La frecuencia de rotación en moléculas de tamaño medio, como los lípidos, están cerca de la frecuencia basal. La frecuencia del átomo también es un promedio de todo lo que rodea, o sea, el medio también fluctúa. Y si ese medio está dentro de la frecuencia del átomo, al yo estar cerca de la frecuencia del átomo, entonces me relajo más rápidamente. Si estoy más lejos de la frecuencia del átomo, me relajo más lentamente. O sea, dependerá también de tu velocidad y de tu tamaño. O sea, las moléculas más grandes generalmente están muy lentas y moléculas como el agua son tan pequeñas y tan rápidas que también se relajan muy lentamente. Imaginémonos, por lo tanto, a las 3 de la tarde tengo que entrar a una conferencia virtual, ¿ya? Y les voy a dejar con mi licenciado Guayer para ver lo de la rotación. Entonces, imaginémonos que tenemos una bolilla en el centro. Esta bolilla es de metal y esos resortes son de los lapiceros. ¿Viste los lapiceros que o sea, que son, tú lo mueves y ya. Entonces, si yo le doy un golpe al centro, a la bolilla del centro, casi, muy rápidamente, verán que la malla está vibrando y probablemente al que lo voltea se detuvo. O sea, se empieza a vibrar rápidamente, transmite toda su energía al medio y prácticamente lo demás sigue vibrando y ese que golpeé probablemente ya no se mueva. O sea, se relajó rápidamente. Su energía la lanzó. Ese es el lattice. Cuando logra, entonces sería, cuando lo logra muy rápidamente, T1 corto. Si lo hace muy lentamente, probablemente sea agua. ¿Ok? Con respecto al T. Bien, para terminar, por eso esto lo decía. El medio también fluctúa. El medio que está rodeando los protones también tiene una fluctuación. ¿Ok? La fluctuación pura la daría un protón completamente libre y esa sería la frecuencia pura del átomo. El agua tiene una frecuencia de precesión, una frecuencia muy rápida, más rápida que la frecuencia del átomo. Las macromoléculas son muy grandes y muy lentas también. ¿Okay? Los lípidos están muy cercanas a la frecuencia del átomo, por eso las grasas se relajan muy rápidamente. ¿Okay? Están muy cerca de la frecuencia del átomo. ¿Okay? La sustancia blanca, ¿por qué se ve blanca? Básicamente porque en la superficie de la mielina hay agua. ¿Okay? La mielina es una macromolécula y el agua es una molécula muy pequeña, muy rápida, muy dividida. En la superficie de la mielina está pegado el agua, digamos. Entonces estas dos se unen. ¿Okay? Es como moléculas más agua. Una es lenta, otra es muy rápida y las dos a veces se acercan hacia la frecuencia del árbol y por lo tanto la sustancia blanca por eso se ve blanca. No porque tiene grasa, sino por este nuevo fenómeno que estoy. Las moléculas de agua tienen oxígeno y dos hidrógenos, pero están separados por un grado. O sea, uno no se puede afectar al otro, desgraciadamente, y además tienen un movimiento que se llama movimiento bromiano, que hace que las interacciones, esto debería moverse, se va a mover, las moléculas se están moviendo, movimiento bromiano, ¿okay? Ese movimiento browniano nos va a servir más adelante para una secuencia que se llama de difusión. O sea, ese movimiento lo puede estudiar la resonancia magnética, lo vamos a aprender y a entender, pero se están moviendo muy rápidamente, de tal suerte que
digamos, no hay una interacción en distancia y en tiempo que haga que se relaje. Por eso el tiempo de relajación del agua es largo en el T1 y también es largo en el T2. Bueno, los dejo, por favor. ¿Ya? Tengo que ir a conectarme en este momento.